Y había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión claramente, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Puesto en él los ojos, aterrorizado, dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída en este momento. Que tú le añadas bendición, Señor amado, y que tú la hagas explicativas para que todo aquel que pueda escucharla, la pueda entender y como resultado pueda haber un encuentro glorioso con Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador y así lograr el don de que Él vino a traerle a los hombres, el de la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí yo encuentro en esta narrativa algo importante, algo importante. A veces leemos la Biblia y no vemos, no entendemos, no interpretamos, si no nos detenemos a, a tener una interpretación eh, de cierta lectura que hacemos de la palabra de Dios. No todo el mundo se enfoca en una porción bíblica cuando la lee, ni en cualquier momento, porque a veces leemos de manera panorámica una porción bíblica y después terminamos, podemos hacer una oración y soltamos la Biblia y no nos detenemos ahí. Pero hay un momento en la vida que nos ponemos y leemos esa porción bíblica y cuando venimos a ver, ahí el Espíritu Santo nos suelta un rema y entonces las cosas son diferentes. Por eso es que la palabra de Dios es una fuente que emana, es un manantial de vida. Nos habla diariamente y a cada momento que la leemos, el Señor nos da una interpretación diferente, en diferentes sentidos. Agarramos un versículo, leemos ahora, podemos dar un mensaje con un tema, pero luego volvemos y lo leemos y vuelve el Espíritu Santo y nos enfoca ahí y decimos, pero mira, pero es apropiado para hacer este tema, con este tema y darle un título a ese otro tema. Entonces, a esa porción, y de un mismo versículo podemos predicar varias veces y no decimos lo mismo. Y podemos titular nuestro mensaje con diferentes títulos, diferentes nombres. Aquí en este libro de los Hechos, donde leí, libro de los Hechos capítulo 10, aquí yo veo una parte y es interesante. A veces hay personas
que están trabajando en una empresa o cualquier institución, sea del Estado o privada, y creen que desde el lugar donde están, desde el puesto que están desempeñando, no pueden servir a Dios, servir a Dios. Y a este mensaje yo le tengo el título de Desde donde quiera que el hombre esté, le puede servir a Dios. Óigalo bien. Desde donde quiera que el hombre esté, le puede servir a Dios. Porque hay una cosa importante y es que el hombre tenga un corazón sencillo y dispuesto a obedecerle a Dios. Ser temeroso de Dios. Eso es algo importante. No importa el rango que tenga alguien, no importa el estatus en la sociedad en que esté ubicado. El hombre, donde quiera que se encuentra, le puede ser fiel a Dios. El hombre, donde quiera que esté, puede, si es temeroso de Dios, le puede obedecer a Dios desde el puesto donde esté. Entonces, vemos aquí este ejemplo de Cornelio, un centurión romano, un hombre que atendía un grupo de hombres en la fortaleza, vamos a decir, en la fortaleza de Jerusalén. Esto cuando Roma gobernaba Jerusalén, tenía sus compañías, ¿sabes?, distribuidas en diferentes lugares. Y Cornelio estaba en Cesarea, según dice la palabra de Dios, en la compañía que se llamaba la Italiana, un oficial romano que estaba a cargo de esa compañía. Este hombre dice que era temeroso de Dios. Le daba limosnas a las personas y los ayudaba. Y el sector donde él vivía, que estaba alrededor de la compañía donde trabajaba, ese hombre le daba su ayuda a esas personas que habitaban en ese sector. A todos los pobres, él los ayudaba. Y una cosa importante delante de Dios es que un hombre que sea temeroso de Dios, aunque no se haya convertido al evangelio, aunque todavía no se haya convertido, pero tenga el conocimiento de que Dios se agrada del que hace el bien y del que ayuda al pobre, al que es solidario con el pobre. Así hay muchos hombres en este mundo que son piadosos, que tienen mucho dinero y ellos son solidarios con los pobres, les ayudan. Entonces, Dios ve esto bien. La palabra de Dios dice que no es por obra, como dijo Pablo, para que nadie se gloríe. La salvación no es por la obra que hacemos. Pero es importante saber que si usted hace el bien o si hacemos el bien, Dios se agrada de esto. Dios lo que no se agrada es de la injusticia y de aquellos que se dedican a hacerle mal al prójimo. Y Cornelio, algo interesante esto, no era hebreo. Cornelio era romano. Y Cornelio allí donde estaba, en ese lugar donde él como autoridad podía hacer otra cosa, podía maltratar a la gente. Pero Cornelio, siendo un oficial de categoría, él lo que hacía era que le servía, le daba su ayuda a los demás, a la gente pobre. Y ese sector entero donde vivía, él le daba su ayuda, lo sostenía. Dios, viendo esto y conociendo el corazón de Cornelio, la misma gente que estaba a su alrededor daba testimonio de que él era un hombre piadoso. Y esto es importante. Cuando la gente que les rodea da buen testimonio de usted, hay que creérselo. Porque donde usted vive y tiene a su alrededor 100, 150, 200 personas, y cuando alguien habla de usted ahí, todo el mundo lo defiende, eso es algo importantísimo y que cualquiera lo toma en cuenta. Entonces, ¿cuánto más Dios, que es justo,
que es justo, y Él sabe pagarle a las personas. Y Dios sabe tomar en cuenta todas las buenas obras que hacemos. Entonces, llega un momento en que Dios envía un ángel donde Cornelio y le expresa ese ángel. Él se sorprende cuando lo ve y reconoció que era un ángel, porque cuando él envió a buscar a Pedro, él dijo que cuando Pedro llegó, él dijo que un santo ángel había ido donde él le había visitado. Porque usted sabe que los judíos con los gentiles no tenían ningún contacto, no se comunicaban, no socializaban. Entonces, cuando él recibe ese mensaje, él trató de poner en práctica de una vez lo que el ángel le dijo. El ángel le dijo, tus oraciones han sido tomadas en cuenta delante de Dios, y él te manda a decir que mande a buscar a Pedro para que Pedro te diga lo que tú tienes que hacer. Si alguien está haciendo el bien y va por buen camino, porque está haciendo las cosas buenas delante de Dios, Dios lo toma en cuenta y entonces lo alinea para que llegue donde tiene que llegar, para que se encarrile por el carril que debe tomar, para que se lance a andar por el camino que debe andar. Dios dice, este hombre yo no lo puedo dejar así, porque es un hombre que está haciendo el bien. Yo tengo que decirle lo que busque, a quién debe buscar, para que le diga y lo ponga en el camino correcto. Entonces, él inmediatamente, el ángel se desaparece. Dice que llamó a 2 siervos suyos y uno de sus soldados de su grupo, y mandó a buscar a Pedro. El ángel le dio la dirección, número de calle, el nombre de la calle, el nombre de la casa, todas las cosas, la dirección, porque Dios, cuando va a encaminar a una persona por el camino del bien, Dios le da la dirección completa. El ángel le dijo hasta dónde estaba ubicada la casa. Le dijo que estaba orando y que la casa de un Simón curtidor, y le dijo dónde estaba la casa. De tal manera, tan claro, que la gente, los soldados y los siervos que envió Cornelio fueron derechitos, sin problema. Entonces, además de eso, ya cuando está puesta en práctica lo que le dijo el ángel a Cornelio, entonces ahora dice Dios, yo voy a tratar con Pedro porque yo sé lo que hay. Yo sé que no son fáciles. Y si así, por así, Pedro no iba a coger para la casa de Cornelio. Pero mientras Pedro está orando, dice que le dio deseo tenía hambre, pero se fue a orar al aposento alto y subió, y mientras le preparaban su manjar, pues él se fue a orar. Sabemos que todo eso es programa del mismo Dios, porque mientras estaba, él podía quedarse ahí en la casa hablando con quien se lo estaba preparando u otra actividad, pero un hombre de oración dijo, déjame ir a orar. Eso es algo importante, que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos haciendo algo bueno. Bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando Pedro coge a orar, entonces ahí Dios le muestra una visión en un éxtasis a Pedro. Dice un lienzo que bajaba, que descendía del cielo, atado por las 4 puntas, y cuando él miró, tenía diferentes tipos de cosas de comer. Entonces él vio allí carne de cerdo y de aves y cuantas cosas, y una voz le dijo, Pedro, mata y come. Viendo Pedro tipo de comida que a ellos no les era permitido comer, de una vez
Él dijo, Señor, jamás he comido cosa común o inmunda. Y ahora me dice que maticó. Entonces le dice Dios, jamás llame lo que Dios limpió inmundo. Pero volvió y le repitió, por 3 veces le hizo la misma repetición. Entonces Pedro, convencido ya de que era un trato de parte de Dios, entonces entendió la visión, la interpretó. Y le dijo, además, el Espíritu Santo le dijo, mira, para acá vienen unos hombres que vio Cornelio, no te niegues a ir. Entonces ahí está la voz de Dios directamente tratando con Pedro para que Pedro esté convencido de que es un asunto, un trato de parte de Dios. Un trato directo. Y Pedro dice que cuando ellos le dieron el mensaje, le dijo, mira, hay unos hombres, entonces Pedro salió, le dieron el mensaje que le envió Cornelio. Bueno, y Pedro le envió, le dijo a los hombres que entraran, y dice que amanecieron ahí, se fueron al otro día temprano hacia la casa de Cornelio. Cuando alguien nos mande a buscar, no importa quién sea un hechicero, sea un drogadicto, sea un delincuente de los que puedan aparecer de más alta calidad, si nos manda a buscar. Y yo considero, si el sacerdote de la iglesia que está en su sector le manda a decir, fulano, venga acá, y le dice, yo quiero que tú me traigas el mensaje mañana en la noche, el domingo o tal día, no se niegue, que usted no sabe lo que Dios está tratando. Entonces, cuando llegan a la casa de Cornelio, Cornelio entra y el mismo centurión, Cornelio, él conocía las reglas de los israelitas. Él conocía las reglas de los israelitas. Yo no te estoy diciendo que cierre, mi hijo, que te eche para atrás, porque tú cuando vienes a verme. Ay, ¿eh? Está cosa ahí. Está.